Ya salió del shock, ya salió de su asombro. Véngase, vamos a discutir, vamos a ver cuáles son las razones que explican el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y por supuesto también vamos a analizar las primeras reacciones del gobierno mexicano frente a lo que en los últimos 15 meses se ha señalado como la principal amenaza desde el exterior para el país. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Si quiere, vamos a ver unos datos de contexto y regresamos directo aquí a nuestro programa a discutir sobre estas dos interrogantes. La victoria contra todos los pronósticos de Donald Trump confirma que no es una casualidad las revueltas electorales contra la globalización y el orden del último medio siglo en el mundo, tras el Brexit, Colombia y ahora la elección presidencial estadounidense. El tsunami electoral apunta contra el modelo económico que prevalece en México desde hace 3 décadas, cuando inició la apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio, tiempo durante el cual el país ha crecido, aunque a tasas mediocres y menores a las expectativas de las promesas de la liberación económica y comercial. Los mercados alrededor del mundo tiemblan con la victoria de Trump y el peso se precipita a mínimos históricos por la incertidumbre global, por las posiciones proteccionalistas del presidente electo y el resurgir del nacionalismo en el voto estadounidense. El reto para México será cómo enfrentar una nueva época en la relación con su principal socio comercial cuando se ha pronunciado contra el libre comercio bilateral y amenaza con la deportación de 11 millones de indocumentados a los que llamó delincuentes en la campaña, además de recortar las remesas, principal fuente de ingresos para el país. ¿Qué hay de realidad tras el discurso vociferante de Trump en la presidencia? ¿Pueden tomar esas acciones económicas sin afectar a Estados Unidos? Posiciones. 1. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, invitó al republicano Donald Trump a trabajar juntos por una buena relación bilateral. Felicito a Estados Unidos por su proceso electoral y le reitero a Donald Trump la disposición de trabajar juntos en favor de la relación bilateral, dijo. 2. Lo nuestro no era una campaña, era un gran movimiento, festejó Trump en breve discurso desde el Hotel Milton de Manhattan. 3. El presidente Barack Obama invitó a Donald Trump a la Casa Blanca para asegurar una transición de poder suave. Es una de las máximas prioridades del presidente señaladas a principio de año. 4. Jefferson Cowie, uno de los principales historiadores económicos de Estados Unidos de la Universidad de Vanderbilt, explicó que este shock sugiere 2 asuntos históricos. 1. La clase trabajadora blanca del Medio Oeste ya no está dispuesta a ser despreciada. Y 2. Que esa misma gente fue capaz de votar por un candidato que abiertamente culpa a los inmigrantes y las minorías por sus problemas. ¿Qué es lo que explica el triunfo de Donald Trump en las elecciones y cómo valorar las primeras reacciones del gobierno mexicano frente a su victoria? Vamos a platicar hoy con Fausto Pretelín, analista internacional, que ya ha estado con nosotros muchas veces. Hola, Pepe, buenas tardes. Como siempre, un placer tenerte aquí, Fausto. Gracias. Y, por supuesto, me da mucho gusto. Ya en el día después lo veo más tranquilo, más descansado, Bruno Cházaro, representante de los demócratas, del Partido Demócrata estadounidense acá en México. Bruno. ¿Cómo estás, Pepe? Un placer tenerte aquí, la verdad que bueno que viniste. Gracias por tenernos por aquí otra vez. Quizá podríamos empezar con eso, si te parece. Sí, claro que sí. Con el día siguiente, pues y un mira, poco quizá, pues inevitablemente en autocrítica. Claro, en sí, autocrítica, y definitivamente. es que desde tu punto de vista explica una victoria contra todos los pronósticos. Solo un dato. Creo que ningún día de toda la campaña, ninguna o prácticamente ninguna encuesta, o fueron muy pocas, para decirlo de otra manera, las que tuvieron arriba de Donald Trump, y sin embargo, lo que ya vemos de resultados es que incluso es más holgado de lo que hubiéramos esperado. Mira, yo creo que hay una cuestión importante que la hablamos durante uno de los debates, que era un poco el voto oculto, ¿no? Mucha gente que yo creo que quizás dio su percepción errónea o a lo mejor no dijo la verdad durante las encuestas, que pudo haber sido, o a lo mejor la manera de hacer las encuestas no fue perfecta, pero una de las cosas que definitivamente se toma de este resultado es que hay una inconformidad
hay un sentido de conformidad en muchos de los estados de Estados Unidos en contra del status quo, en contra de lo que es Washington, y quisieron darle la oportunidad a una nueva persona. Eso es lo que significa una democracia. Y como lo dijo Hillary Clinton hoy en la mañana, Estados Unidos es una democracia, tenemos que darle la oportunidad al señor para ver si con las políticas que dice que van a corregir al país, se van a corregir. Hay una declaración hoy que citabas a Hillary que me llama mucho la atención. Dice en algún momento de su intervención en la mañana, nunca imaginamos qué tan profunda era la fractura y la división dentro de Estados Unidos. Es cierto eso, o sea, una candidata que lleva 10 años o más en el poder, acompañó a Clinton en sus dos presidencias, secretaria de Estado después, legisladora antes, no sabía. Y si no sabía, ¿no es ese un buen reflejo quizá de la distancia de Washington respecto al ciudadano común y corriente? No, por supuesto que sí sabía. O sea, de alguna manera quiere ocultar. Pues un fracaso electoral. Fue una campaña muy debilitada, fue una campaña que fue seguidora desde el punto de vista del marketing política de las 8 años el gobierno, ¿no?, de Estados Unidos. Ya sabía el malestar, ya sabía sobre el Tea Party, ya conocía el crecimiento de este enojo y evidentemente tuvo que analizar lo del Brexit, que en un efecto mariposa siria, lo que sucede desde allá llega a Europa y de Europa cruza el Atlántico y llega a San Bernardino, California, llega a Estados Unidos, llega al corazón de la política global y eso pues son mensajes muy claros. Evidentemente sí lo sabía, sí sabía de esta crisis política de 8 años el gobierno, ¿no?, de Estados Unidos. Ya sabía el malestar, ya sabía sobre el Tea Party, ya conocía el crecimiento de este enojo y evidentemente tuvo que analizar lo del Brexit, que en un efecto mariposa siria, lo que sucede desde allá llega a Europa y de Europa cruza el Atlántico y llega a San Bernardino, California, llega a Estados Unidos, llega al corazón de la política global y eso pues son mensajes muy claros. Evidentemente sí lo sabía, sí sabía de esta crisis política incluso dentro del Partido Republicano. O sea, cuando George Bush, su hijo, Paul Ryan y muchos otros como McCain, por ejemplo, republicanos, toman distancia del candidato Trump, ese era un mensaje muy peligroso, es decir, porque era ya el salto cualitativo de una elección hacia un plebiscito en donde era Trump contra toda la clase política. Y en ese momento, en lugar de ayudarle los Bush y demás, ¿no?, le perjudicaron. Ella confió, y muchos demócratas confiaron quizás, que muchos republicanos iban a dejarlo, iban a dejar a Trump para votar por, ahora sí que el voto útil, ¿no?, por Hillary Clinton, pero grave error. Entonces, una mujer inteligente que estuvo 4 años como secretaria de Estado, 8 años como senadora en Nueva York, pues evidentemente sí tenía la información en la mano, pero pues un día después de la derrota cualquier excusa es buena. En medio de todo esto hay un elemento que pongo sobre la mesa para los dos y me preocupa además, y es el manejo de la información durante casi todo el tiempo de la campaña. Tuvimos un candidato, ¿no?, señalado por sus frases demagógicas, como es el caso del presidente electo Donald Trump, en la que incluso se pudo confirmar en muchos de los debates que decía mentiras, o sea, engaños. Y frente a esa demagogia, lo que vimos también fueron campañas en los que los mensajes eran inexactos, muy confusos. Incluso el último episodio del affair de los correos del FBI es inentendible. O sea, nunca el ciudadano norteamericano acabó sabiendo si eran los viejos correos, nuevos correos, de qué correos se trataban, por qué salieron una semana antes, por qué le exculparon. ¿Hasta dónde, me pregunto, en este desconocimiento, si sabía o no, independientemente Hillary Clinton, del estado de ánimo de la nación, ¿hasta dónde crees que esté pesando pues la sorpresa para todos, este elemento de la manipulación de la información, para decirlo con claridad? Mira, yo creo que, como dices, Hillary se confió y lamentablemente es una candidata que, a pesar de ser una persona sumamente buena para lo que hace en Washington, para lo que hizo en Washington durante los 12 años que estuvo trabajando,
no logra despertar la pasión que logró despertar Trump, que lamentablemente, aunque eran en algunos casos cosas irracionales decirlas en público, pero logra despertar la pasión de un grupo de gente en Estados Unidos que quiere un cambio, y eso es lo que a final de cuentas le da una cierta ventaja a él. Hillary no supo despertar esas pasiones, y los demócratas seguramente que votaron por Hillary, pero en este caso era una campaña en la cual ella tenía que ganar el corazón de la gente que no había tomado la decisión 10 días antes de la campaña. ¿Estás diciendo los votantes se fueron por la pasión y desdeñaron la información? Se fueron por la pasión, sí, y votaron, yo creo que muchos de ellos, sin pensar en las consecuencias de lo que acababan de hacer a la hora de dejar su votación, de las consecuencias, porque yo creo que muchísimos de los republicanos, aún el día de hoy, no saben, no se la creen tampoco, y están empezando a tratar de buscar cómo van a reestructurar su partido, porque tenemos que decirlo que el Partido Republicano también se desquebrajó a la mitad de las elecciones, y yo creo que todos se unieron en el último momento, lo cual les dio pues ahora sí que logran ganar de la manera que lo hicieron, la Casa de Representantes y el Congreso. Pero de todas maneras, creo que dentro del partido tienen que pensar mucho hacia dónde es que van ahora que tienen esta posición, ¿no? Pues la verdad es que además esto se inscribe, creo que tú lo has sostenido en varios momentos, en efecto, en una tendencia. Sí. No es un hecho aislado, ya lo vimos en el Brexit, lo vimos también en Colombia. Digamos, falta de información es clarísima, o información manipulada, o insuficiente para conocer el estado de ánimo de las opiniones públicas, o incluso ocultamiento del voto, pero también una tendencia, digamos, a favorecer, y ahí están las respuestas hoy de los movimientos de derecha europeos, sí, de los partidos nacionalistas, una tendencia a que se fortalezcan movimientos no solamente antisistema, sino conservadores de derecha antisistema. Sí, este movimiento antisistémico es muy claramente como que el que detona, ¿no? Son los que detonan lo que sucedió la noche de ayer. Tiene también mucha vinculación con el tema del lenguaje, ¿no? Es decir, la gente ya no le cree o no le creyó a Hillary Clinton, y a pesar de que sabía que Donald Trump estaba mintiendo, estaban dispuestos a correr ese riesgo, a pagar ese costo, con tal de ya no creerle a la política, porque es un outsider de la política, ¿no? Y si bien es cierto, como bien mencionas, en Europa, el Frente Nacional, partidos como el de Nigel Farage en Gran Bretaña. Bueno, ¿no? El epígrafe hoy de Farage fue brutal. Sí, o sea, el Brexit es poca cosa con lo que viene exactamente. Respecto de Trump. Eso sucedió hace 2-3 años, en mayo, ¿no? De hace 2 o 3 años, en las elecciones europarlamentarias, en donde este partido, ¿no? Que pide la independencia de Gran Bretaña de la Unión Europea, logra una cantidad de votos increíblemente elevada, y a partir de ahí se desencadena, ¿no? Una serie de movimientos como en Grecia, por ejemplo, también, en Francia, en Alemania, en Holanda, que hablan mucho de esta indolencia de los políticos sobre la sociedad, y también el gran efecto de las redes sociales, de este poder transversal que cambian de decisión de manera inmediata a través de tweets y a través de Facebook, y las encuestas ya no logran detener esa fotografía, no logran captar esos movimientos tan rápidos que pueden ocurrir como fenómenos de opinión, ¿no? Y esto también hay que tomarlo en cuenta. Habrá que decirlo que eso lo leyó Trump y no lo pudo haber leído alguien tan experimentado. A ver, vienes de una campaña en la que justo quien hizo triunfar, o quien fue un factor importante en el triunfo de Obama, fueron las redes sociales. ¿Qué pasa luego? ¿Por qué su sucesora, digamos, en la candidatura se desapega de ese conocimiento? Pues mira, yo creo que una de las cosas también, como dices, las redes sociales jugaron un papel fundamental, sobre todo en las personas que durante el día están revisando todo el tiempo su Facebook, su Twitter, lo que quieras, y cambian de opinión en este grupo de gente, y lamentablemente no logró Hillary con el tema de los correos
no logra dar una explicación adecuada. Y yo creo que hay una metáfora aquí de la niña buena a la que quisieron castigar y no le quisieron dar la presidencia. Muchas mujeres yo creo que lo hicieron de esa manera también. Cerca del 40% del electorado de mujeres votó por Trump. Por Trump, exactamente. Wow. Aun cuando las encuestas decían lo contrario. Entonces, pudo haber sido que muy fácilmente en los últimos días se dieron cuenta, no, no voy a votar por una persona del status quo a la que están defendiendo. No hay nada de criminal que se le pueda adjudicar a Hillary, pero de todas maneras hay una nube negra alrededor de su... La imagen de clase política tradicional, yo no veo otra. Sí, por supuesto, es una nube negra que da pie precisamente a que se tome distancia de la candidata, ¿no? O sea, yo creo que el tema de aquí es importante recordar que Giuliani adelanta de que el FBI va a sacar información muy riesgosa o peligrosa para Hillary Clinton. La pregunta es quién le da la información a Giuliani. Pues sí, pero ahí estamos otra vez, las versiones inexactas, confusas. Dos reacciones del gobierno mexicano frente al triunfo de Trump ya se han producido. Una, la conferencia de prensa muy temprano que dio el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México para decir que el México tiene fortaleza para enfrentar la volatilidad frente al triunfo de Trump. Y la segunda, el presidente Peña, que anuncia que ya habló por teléfono con Trump y que acordaron reunirse durante el periodo de transición. ¿Cómo ves, Fausto? Bueno, pues era necesario. ¿Es correcto? Es correcto, sí, que se reúnan, por supuesto. ¿Sirvió para parar la volatilidad? En parte sí, de alguna manera. Desde ayer, ¿no? En la noche cuando Trump da a conocer con un lenguaje un poco más tranquilo y reposado, ¿no? Que va a gobernar para todos, calmó un poco este descenso del peso frente al dólar, pero era evidente que el gobierno mexicano tenía que salir a dar este tipo de declaraciones para dar seguridad, más información, ¿no? ¿Qué se trató en aquella reunión donde Luis Videgaray la organizó? Y de alguna forma pues fue polémica, pero al fin del día le salió, hay que decirlo, a Luis Videgaray, saltándose evidentemente todos los protocolos diplomáticos, saltándose a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ahí desencadena una crisis profunda de la Cancillería que sigue viva, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque la canciller tuvo que haber renunciado y sigue en su puesto. Bueno, ahí está incluso el tuit, Bruno, el tuit del expresidente Fox diciendo tenía razón, presidente, en la reunión con Trump. Luis Videgaray, acertaste. Exactamente. ¿Cómo ves? Yo creo que definitivamente Videgaray vuelve a resucitar a partir de esto. No se le puede decir que no haya sido un acierto el haber invitado al candidato. Por los dos temas fundamentales, el Tratado de Libre Comercio y el muro, que son las cosas que más están poniendo nervioso a la sociedad mexicana, y definitivamente hubiera sido un error que en las últimas 24 horas no hubiéramos tenido una participación o una comunicación de parte del presidente de México hacia Washington, ¿no? O más bien con el presidente electo. Definitivamente tenemos que arreglar esa relación y tenemos que ver, pues, cómo nos va a ir con el Tratado de Libre Comercio. No creo definitivamente que vaya a quitarse lo vamos a desaparecer. Es uno de 20 tratados de libre comercio que tiene Estados Unidos. Entonces, y Estados Unidos... pero es el 80%. Es el comercio. Es el 80%. Nada más. Sí, porque si Trump cumple el 80% de lo que prometió, y con el tema de México, estamos fritos. Bueno, hay un tema que casi que se ha convertido en un símbolo de la campaña de Trump, y es el tema del muro. No sé si lo vaya a hacer, si vaya a cumplir con su amenaza, y me da mucho gusto recibir a Javier Urbano, el coordinador de la maestría en estudios de migración de la Ibero, y un poco la pregunta tratando de bajar el tema, digamos, de este símbolo del muro, porque en efecto, aunque sea de manera casi virtual, pero casi parecía que en los últimos 15 meses esa relación afable que existía entre los dos países, por lo menos al calor del TLC, se ha convertido en un territorio más bien hostil.
y una muralla parece haber surgido, aunque no se haya construido todavía. Pero ¿cuál es el efecto real que puede tener sobre nuestra migración? En términos de remesas y en términos de exportaciones. Hoy Peña dijo, yo les prometo que voy a fondo y para defender los derechos de los migrantes casi casi con mi vida. Empecemos por el tema de atrás para adelante, el tema de las remesas. Bienes. Las remesas son recursos privados, en principio, y no entran en ninguna posibilidad de legislación, salvo que alguien quiera hacer una legislación copernicana y cambiar una legislación y alguien quiera aprovechar de recursos privados. Es un recurso privado y por tanto no entra se planifica mal hecho por los gobiernos un ingreso para estabilizar una moneda, pero evidentemente eso no entra en previsión, no es parte. Hubo un intento hace 3 años en el legislativo mexicano de atisbar alguna posibilidad de grabar. No se puede grabar un recurso privado, para empezar. Es un primer lugar. Segundo lugar. No se puede grabar y no puedes grabar, por ejemplo, a los que comercian con los envíos. Puede ser Union, ese es un problema, bla, bla, bla. ese es un asunto que se ha debatido permanentemente porque también muchos de estas remesadoras han sido acusadas también de que transfieren recursos vinculados a secuestro de migrantes. Esa es un ámbito bastante más delicado. O sea, lana de pollero. Sí, por supuesto, bastante más delicado que el tema de grabar una transferencia directa. Es bastante más delicado porque entra crimen organizado, lavado de dinero, problemas y delito de orden fiscal, es decir, bastante más complicado. Segundo tema, el tema del muro. El muro ya está hecho, ya se está haciendo. Es decir, el muro y las deportaciones, que tanto denuncia Trump, ya van muy adelante del propio discurso de Trump. Llevan 3 millones casi de deportados, el deportador en jefe, que es Barack Obama. Es decir, solamente quedaría radicalizar las deportaciones y no más. Pero el hecho es que ya está el proceso. La barda tiene ya casi 19, casi 20 años que se iniciaron las construcciones de las bardas, o rondamos los 1.300, 1.400 kilómetros, es decir, no se hace algo que no se haya hecho, solamente se está montando en 2 procesos que ya están hechos y que los venderá como suyos Donald Trump, no va a haber más. ¿Qué es lo que importante que habrá que revisar del tema de la migración? Mi percepción es que Donald Trump no va a atender o atacar o a enunciar o a invocar el tema de la migración como un todo. Cito un caso, Dreamers. Dreamers no es un tema de polémica social porque son recursos altamente calificados y en el ámbito del debate no son tema, es decir, hay bastante piedad para estos grupos e incluso grupos republicanos han postulado la idea de que permanezcan entendiéndolos como recursos humanos de futuro altamente calificados. 2, los que están asentados y regularizados no son tema de polémica tampoco, pero son parte de las víctimas de este discurso, de estos muros internos que el discurso Trump hizo. No es el tema del muro con México, es el tema de los muros sociales, los rencores sociales que generó dentro de Estados Unidos. Me recuerdas el cartón que ayer anduvo distribuyendo Fausto en las redes, el del roto, que es el roto. Eso esperas tú, que sean, digamos, discursos de bravuconería, pero luego en los hechos también sean más leves, como está planteando Javier. Pues sí, ¿no? Yo creo que en parte eso es una de las características de Donald Trump. Vamos a la recta final de opiniones encontradas. Las amenazas respecto a la migración mexicana que hizo durante la campaña Donald Trump, ¿son viables? ¿Pueden llevarse a la práctica en términos de las remesas, en términos de las deportaciones y en términos de el trato o la revisión del Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo lo ves, Bruno Cházaro, representante de los demócratas en este país? Mira, yo creo que teóricamente, definitivamente todo se puede, ¿no? Prácticamente, como estábamos, hay un aspecto legal, hay un aspecto de económico en el hecho de generar un muro que va desde California hasta Texas. El muro ya está construido, como lo dices, en algunos lugares que son los más vulnerables y a lo mejor va a seguir parte del muro. Construir un muro en un año, y eso yo no creo que vaya a pasar. La situación es un poco más que va a haber una hostilidad más hacia el mexicano que cruza la frontera sin papeles y que quiere buscar el American Dream del lado de allá. Eso creo que va a ser un poco más difícil. Lo que esperas es mayor controles para los que vayan, pero difícilmente, como te preguntaba Fausto hace rato, Urbano, la posibilidad de que sean, digamos, expulsados los ilegales, esos 11 millones. Imposible, hay una razón estructural. Tú puedes correr a mucha gente hasta el punto en donde no afecta los intereses económicos de sectores que viven de la migración indocumentada porque es su factor de rentabilidad. Tú puedes jugar a seguirlos, puedes estirar la liga lo que quieras, no, lo que no puedes es romperla.
Y en ese sentido, va a llegar un momento en el cual tú puedas seguir deportando y deportando, pero las empresas, y hay antecedentes históricos, Empieza déficit, por ejemplo, supuesto, de trabajadores. sin duda. Y va a haber y antecedentes hay documentados de empresas agrícolas que han demandado al gobierno porque no tienen trabajadores indocumentados para levantar la cosecha. Claro. Es un hecho de la vida real en donde tú puedes estirar el discurso, pero hay un elemento que se llamará el ideal. Seguramente para Trump saca a todos. Hay un elemento de lo deseable, ojalá pueda sacar los que pueda. Hay un elemento de lo posible, y lo posible es que no va a alcanzar todo lo que él quiere, porque en cualquier caso hay procesos legales a partir de los cuales muchos se van a defender. ¿Cómo entender entre lo deseable y lo posible? Resulta que es un pragmático. Era imposible que ganara y ganó, fue posible. Era imposible que no tuviera las dos cámaras, las tiene. Era imposible que de alguna forma derrotara a Hillary Clinton y lo hizo. Era imposible decir que va a desmantelar, ¿no?, a la globalización y si lo va a cumplir, lo va a desmantelar. Es decir, es evidente que sí hay ese salto de una ruptura paradigmática, de una ruptura de un modelo económico. Digamos, coincidirían, ¿no?, con Slim, es capaz de destrozar la economía norteamericana. Pues eso es lo que dijo previo a las elecciones. Digamos que esa fue su bandera durante la campaña. Sabemos muy bien que hay mucha ficción, más que realidades en la campaña, muchas mentiras más que verdades, pero sí tiene que cumplir a sus electores. Algo tiene que darles. Con que cumpla el 50 o 40% va a afectar toda la geopolítica, no solamente a México, sino a todas partes del mundo. A ver, ¿irá a cumplir o va a mantener, digamos, la retórica insuflada que ha mantenido? Coincido ¿sí?, parcialmente con tu planteamiento hasta el punto en donde el principio de la voluntad se acaba y tienes que negociar con muchos actores para poder llevar a la práctica lo que estás diciendo. El principio de la voluntad, digo, ganó los congresos, ganó la presidencia cuando muchos dijimos que era inverosímil que ganara y ganó, destrozó las expectativas, pero sin embargo tenemos un escenario donde tiene que negociar y tiene que entender que hay un contexto internacional también. Por más que quiera destrozar el proceso de globalización, tendrá que negociar con muchos actores. Mira bien lo que pasa en Europa. Un ente supranacional como la Unión Europea no se le hace caso. Países como Hungría, con Víctor Orbán, países como Polonia, ¿no?, que ponen muros, ponen cercas. ¿Por qué? Porque los refugiados están atacando. Y eso va en contra de las leyes de libre circulación de la Unión Europea. Y va en contra del Tratado de Schengen, que es el espíritu de la Unión Europea. Salvo que la emergencia Schengen del artículo 7 diga que el país tiene derecho a invocar la emergencia migratoria para posponer el ejercicio de Schengen. El atentado de París les dio pie a decir, se activa. Exactamente, y por tanto hay una libertad ahí, hay un límite en la voluntariedad. Trump puede hacer mucho porque tiene un margen de maniobra muy bueno, porque tiene un Congreso dominado, o en los dos, las cámaras. Y además pocos compromisos, ¿no? Pocos compromisos porque llegó, es un candidato que llegó sin partido. Sí. Sin partido, exactamente. Tienes que mover todo. Hay actores económicos que son beneficiarios del comercio. El mundo hoy dice que 2 de cada 3 dólares se mueven en comercio exterior. Si tú quitas comercio y te lanza a quitar el proceso de comercio, estás provocando la pérdida de millones de pesos en Estados Unidos. Es un proceso. ¿El principal afectado sería Estados Unidos de esa clase de medidas? Tanto de la reducción del TLC, bueno, depende en qué, ¿no? Si termina con las deslocalizaciones, por ejemplo, sí, pierden productividad, porque pues, allá ganan 8 veces más que aquí en México el salario mínimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no veo cómo los empresarios, ¿no?, de Estados Unidos van a decir, sí, vamos a traernos las fábricas de Estados Unidos. No sé si a través de compensaciones económicas que pueda llegar a hacer Donald Trump, transferencias especiales, extensión de impuestos. O aranceles a la importación de aranceles al 35% que se disparan, ¿no? Eso es lo que puede provocar. Lo estipula el propio tratado, es decir, se puede salir del Tratado de Libre Comercio, lo puede renunciar en 6 meses. Y de manera inmediata, incluso algunos de los textos hablan de que precisamente se puede apelar, ¿no?, a un aspecto de emergencia y le pone aranceles de 30 a 35% a los productos mexicanos. Finalmente, lo que sí podemos hacer en el caso mexicano es tratar de demostrarle, estoy pensando en el gobierno, digamos, el lugar estratégico o el valor estratégico de México para ellos. ¿Crees que vayamos a poder? Después de las experiencias de los últimos encuentros. Yo creo que los 20 años que hemos tenido de Tratado de Libre Comercio ha hecho que México, la industria mexicana, haya crecido a un nivel acelerado y muy bueno. Y yo creo que lo que debe de hacer México es buscar otros mercados para no depender tanto de la economía americana. Definitivamente no creo que Trump vaya a cambiar, a lo mejor va a hacer ciertas negociaciones.
quizás poner algunos aranceles, quizás, pero no un cambio drástico de esa manera, porque también México ha apoyado mucho a Estados Unidos en épocas en las cuales la economía se le ha puesto difícil. México importa muchísimas cosas de Estados Unidos y nosotros también pondríamos aranceles de nuestro lado a los productos americanos. Pues eso es cierto, lo que es para un lado también puede ser para el otro, ¿no, Urbano? Sin duda alguna, Me voy contigo. y al final del día habrá que, insisto mucho en que la voluntad acaba en donde los actores ya están o las propias circunstancias económicas te van a impedir hacer todo lo que tú quieras. Ciertamente, en todo el mundo todos los políticos prometen, acaban haciendo no todo lo que prometen a la ciudadanía, pero con que una parte específica ya estarán bastante bien adelantados. Pero este además, el problema es que llegó justo con esa imagen de ir contra lo que todos los políticos Es que eso tradicionales es lo que hay que hacen, entender. y eso está cañón. Se acabó el sistema, se acabó un paradigma. La incertidumbre está a la orden del día. Y a mí se me acabó el tiempo, mi querido Bueno, Fausto. ahí está, es la Fausto. incertidumbre. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.